Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien en casa. El día de hoy o en el momento en el que ustedes vean, oigan este video, les hablaré un poco de lo que es el arte neoconcreto. Como verán en la primera diapositiva y obviando un poco la situación, este movimiento se originó en Brasil y tiene como antecedente directo otro movimiento que es el arte concreto. Para conocer este movimiento debemos entender su contexto histórico. Debo decir, este es un tanto complicado y nos llevaría décadas atrás, pues ocurrieron una serie de conflictos políticos entre los que destacan la Revolución Paulista, la Revolución del Fuerte de Copacabana, pasando por periodos de democracia y golpes de Estado. Momentos por los que Getúlio Vargas actuaría como candidato presidencial electo a orquestar golpes de Estado. Esto a su vez se vería influenciado por la Segunda Guerra Mundial, y con un Estado debilitado, en 1946 la democracia finalmente sería restablecida. Nos ubicamos en la década de los 50 con varios gobiernos provisionales tras el suicidio de Vargas en el 54, sí, ese mismo Vargas. La economía y el sector industrial crecieron considerablemente, pero su mayor conquista fue la construcción de la nueva capital, Brasilia, inaugurada en 1960. Como una pequeña nota, recordemos que la visión nacional se encamina a la razón, el orden y el progreso. Esto queda muy claro en su bandera. Tomando en cuenta este historial de conflictos, entenderemos entonces que el artista de aquella época buscaba en su producción una vista hacia el futuro y el progreso, libre de toda postura política, opuesto a lo que es un arte de propaganda nacional, como sería el muralismo mexicano. Entonces encontrarían en el arte concreto la respuesta. El arte concreto fue popularizado en América Latina por Max Bill, llamado arte concreto para evitar connotaciones negativas de la palabra abstracto en el arte. Se define por un fuerte énfasis en la abstracción geométrica, pues suponía que por medio de la razón la humanidad lograría el progreso. El arte concreto se fundamenta en ser un arte universal. La obra es enteramente concebida y moldeada por la mente antes de su ejecución, por lo que no recibe nada de los datos formales de la naturaleza, la sensualidad o el sentimentalismo, por lo que además excluye el lirismo, el drama y el simbolismo. La pintura entonces está completamente construida por elementos puramente plásticos, a saber, superficies y colores. La construcción de la pintura, así como la de sus elementos, es entonces simple y visualmente controlable. La técnica de pintura debe ser mecánica, es decir, exacta. Un elemento pictórico no tiene ningún significado más allá de sí mismo. Como consecuencia, una pintura no tiene otro significado que sí mismo. Todo parece encajar y el arte concreto se vuelve parte del arte nacional, pues encamina su producción al racionalismo y al progreso sin ser necesariamente político. El costo de esto es que mantiene una relación de distanciamiento entre el sujeto y la obra, relegando al sujeto a ser un pasivo espectador. Y es en este momento cuando nace o entra el arte en el concreto. Dicho movimiento surge desprendiéndose del arte en concreto en 1959, encabezado por el Grupo Frente y el Grupo Ruptura, de la mano y tinta del poeta y escritor brasileño Ferreira Goulart, quien en ese mismo año escribiría el manifiesto neoconcreto. Dicho movimiento prosperó gracias a su falta de simbolismo político. Esto debido a la abstracción geométrica legada del concretismo, un arte que no connotaba nada político o que realmente no tenía ningún significado. Sin embargo, para 1961 las corrientes políticas comenzaron a cambiar y algunos neoconcretistas decidieron invertir su energía en el arte conceptual.
Manifiesto neoconcreto. La expresión neoconcreto indica una toma de posición frente al arte no figurativo geométrico. Entre paréntesis, neoplasticismo, constructivismo, suprematismo, escuela de y particularmente frente al arte concreto, llevado a una peligrosa exacerbación racionalista. Una noción mecanicista de la construcción invadiría el lenguaje de los pintores y de los escultores, generando a su vez reacciones igualmente extremas, de carácter retrógrado, como el realismo mágico o el irracionalista como Dada y el surrealismo. Lo neoconcreto, nacido por una necesidad de expresar la compleja realidad del hombre moderno dentro del lenguaje estructural de la nueva plástica, niega la validez de las actitudes cientificistas y positivistas en el arte y replantea el problema de la expresión incorporando las nuevas dimensiones verbales creadas por el arte no figurativo constructivo. Ferreira Goulart. Dicho manifiesto sería firmado por Amílcar de Castro, Ferreira Goulart, Franz Weismann, Ligia Clark, Ligia Pape, Reinaldo Jardín y Theon Spandius, entre otros. El movimiento neoconcreto busca entonces ir más allá del ideal del artista concreto de la pureza matemática en el arte y abrazar el conocimiento sensible a través de las distintas formas de conciencia hasta el saber absoluto. El arte neoconcreto asimismo pretende eliminar ese distanciamiento retiniano entre la obra y el espectador como simple estímulo e integrar al espectador como un sujeto activo a la obra, volviéndolo parte de la misma. Asimismo, en su manifiesto, denuncia en los renglones iniciales que la toma de posición neoconcreta se hace particularmente en virtud del arte concreto llevado a una peligrosa exacerbación racionalista. Se opone a las ortodoxias constructivas y al dogmatismo geométrico. Los neoconcretos defienden la libertad de experimentación, el regreso a las intenciones expresivas y el rescate de la subjetividad. Entre los principales autores del movimiento neoconcreto tenemos a Ferreira Goulart, quien fue un poeta, ensayista, crítico de arte y escritor de televisión. Fue parte fundamental en la creación del movimiento neoconcreto, pues él escribiría el Manifiesto Neoconcreto en 1959. En 1964 sería exiliado de Brasil debido a una nueva dictadura que duraría hasta 1985. Adicionalmente, este año, 1964, marcaría el fin del movimiento neoconcreto. Entre sus obras destacan el propio Manifiesto y la teoría del nuevo objeto, escrita en 1959. La teoría del nuevo objeto es un concepto creado por Ferreira para expresar a mayor detalle el significado de la obra neoconcreta. Su corpus teórico estudia los trabajos de Ligia Clark y Amílcar Castro como motivaciones para esta nueva formulación. Ferreira continuó escribiendo poemas hasta 1964. Detuvo su actividad tras su exilio de Brasil como resultado de las persecuciones políticas y la desaparición y muerte de otros exiliados durante este tiempo. Fue
hasta 1975 que sacó el poema Sucio, el cual contiene referencias autobiográficas de su vida en Sao Paulo y posteriormente en el mismo texto ideales políticos. Turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro. Escuro, menos, menos, menos que escuro. Menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo. Escuro, mais que escuro, claro. Como água, como pluma, claro, mais que claro, claro. Coisa alguma, e tudo, ou quase. Bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. Tua gengiva igual a tua bucetinha que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor e bosta de porco aberta como uma boca do corpo, não como a tua boca de palavras, como uma entrada para... Eu não sabia, tu não sabias fazer girar a vida com seu montão de estrelas e oceano, entrando-nos em ti. La siguiente artista en la lista sería Lygia Clark, que en 1953 se convirtió en uno de los miembros fundadores del Grupo Frente. Dicho grupo promulgaba un arte subjetivo y orgánico, donde el espectador tenía un rol fundamental manipulando objetos móviles tridimensionales y modificando su apariencia. Se proponían abolir el rol tradicional del objeto frente al espectador contemplativo. Propiamente en 1959 como neoconcretista haría Cápsulas. Esta obra es una serie de placas de metal dobladas y fijadas en una pared, orientadas a la creación de espacios dentro de las piezas. El trabajo exige interacción para apreciar completamente su naturaleza multifacética. Los espectadores entonces tienen que moverse y mirar dentro. De esta manera es arquitectónico, posee tanto un interior como un exterior. Bichos. Bichos es una serie de esculturas realizadas entre 1960 y 1963. Se trata de esculturas hechas a partir de planos móviles unidos por bisagras. Estos bichos remiten a formas orgánicas y a su vez a formas geométricas y pueden ser manipulados por el espectador adquiriendo diversas formas. Los trepantes. Realizados en 1963. Los trepantes derivan de recortes plegados de figuras circulares. Pero, por su carácter flexible, ya se trate de acero inoxidable, cobre o aluminio, varían en su forma de acuerdo con el soporte, que suele ser de madera no trabajada. Es como si la obra cayera y adquiriera una forma determinada que no es la única ni la última, de manera que aquel que exhibe el objeto también interviene en la forma en la que éste adquiere a los ojos del espectador. Por último, tenemos Caminando, que es una acción realizada por primera vez en 1964. Dicha acción propone: haz tú mismo el caminando, con una faja blanca de papel que envuelve el libro, córtala o ancho.
tuércela y pégala de manera que obtengas una cinta de Moebius. Coge las tijeras y desde un extremo corta sin parar a lo largo. Ten especial cuidado en no pasar la parte ya cortada. Esto separaría la cinta en 2 pedazos. Cuando hayas dado la vuelta a la cinta de Moebius, decide entre cortar a la derecha o a la izquierda del corte ya realizado. La noción de la elección es decisiva, y de ahí radica el único sentido de esta experiencia. La obra es tu acto. A medida que se corta la cinta, se afina y desdobla en entrelazados. Al final, el camino es tan estrecho que no se puede abrir más. Este es el fin del atajo. El acto es lo que produce el caminando. No existe nada antes y nada después. Haz tú mismo el caminando, con la faja blanca de papel que envuelve el libro. Córtala a lo ancho, tuércela y pégala de manera que obtengas una cinta de Moebius. Coge unas tijeras y desde un extremo corta sin parar a lo largo. Ten especial cuidado de no pasar a la parte ya cortada. Esto separaría la cinta en 2 pedazos. Cuando hayas dado la vuelta a la cinta de Moebius, decide entre cortar a la derecha o a la izquierda del corte ya realizado. La noción de la elección es decisiva, y de ahí radica el único sentido de esta experiencia. La obra es tu tacto. A medida que se corta la cinta, se afina y desdobla en entrelazados. Al final, el camino es tan estrecho que no se puede abrir más. Es el fin del atajo. Siendo la obra el acto de hacer la propia obra, tú y ella os volvéis totalmente indisociables. Apenas existe un tipo de duración, el acto. El acto es lo que produce el caminando. No existe nada antes y nada después. Para ella, cualquier artista que utilizara un ready-made estaba pretendiendo otorgarle un poder poético. Sin embargo, con Caminando se había dado un paso más allá. Ya no había necesidad de objeto, ya que era el acto el que engendra la poesía. El objeto en sí mismo no tenía importancia y solo llegaría a tenerla en la medida en la que el participante llevara a cabo la proposición, efectuara la acción. Caminando supone la inminencia del acto. Es el instante en que tiene lugar el acto lo que nos renueva. Cada vez que vuelve a tener lugar tiene un nuevo significado, la repetición se convierte de este modo en algo inalcanzable. La cinta de Moebius tiene las siguientes propiedades. Es una superficie que solo posee una cara. Si se colorea la superficie de una cinta de Moebius, comenzando por la aparente cara exterior, al final queda coloreada toda la cinta. Por lo tanto, solo tiene una cara y no tiene sentido hablar de una cara interior y una cara exterior. Tiene un solo borde. Se puede comprobar siguiendo el borde con un dedo, apreciando que se alcanza el punto de partida tras haber recorrido la totalidad de la superficie. Es una superficie no orientable. Si se parte con una pareja de ejes perpendiculares orientados al desplazarse paralelamente a lo largo de la cinta, se llegará al punto de partida con la orientación invertida. Una persona que se deslizara tumbada sobre una banda de Moebius, mirando hacia la derecha al recorrer una vuelta completa, aparecerá mirando hacia la izquierda. Criada em 1964, Caminhando encerra a fase dos bichos e dá prosseguimento à trajetória de Lygia Clark rumo à desmaterialização da obra de arte. A partir desse trabalho, a artista atribui uma importância absoluta ao ato realizado pelo participante.
Esta proposição consiste em cortar uma fita de Moebius longitudinalmente, percorrendo toda a sua extensão até o esgotamento das trajetórias possíveis. A obra é o seu ato. Agora, corte a fita de Moebius e perceba o que acontece. Tente também fazer um círculo com a fita e cortá-lo para ver o resultado. Você irá se surpreender. El siguiente artista es Elio Oiticica. Es un artista muy reconocido como una figura clave en el desarrollo del arte contemporáneo brasileño y por ser una de las inspiraciones del tropicalismo. Su obra temprana utilizaba colores primarios y secundarios contrastados y formas geométricas rígidas, pero rápidamente empezó a utilizar colores más cálidos y brillantes como los intensos rojos y naranjas que acompañarán su obra el resto de su vida. Intensificó su exploración del color como un cambio sensorial que va mucho más allá de la pintura. Realizó una serie de pequeñas pinturas monocromas invensoes que debían de encarnar la luz en lugar de representarla. La obra de relieves espaciales consiste en formas rectilíneas basadas en la combinación de paneles triangulares y cuadriláteros, capas de tablas de madera cuyas grietas, rendijas y recovecos reconfiguran el soporte y alteran la percepción habitual que tiene el espectador de la pintura. Los relevos estaban suspendidos del techo y abrazaban completamente el espacio arquitectónico, explotando así el potencial mediador del relieve. La serie metaesquemas se compone de cuadrados y rectángulos, generalmente contra un fondo pálido, que refleja la influencia de Malevich y Mondrian, dispuestos en una estructura cuadriculada pero sin completa regularidad. Sus formas parecen cambiar rítmicamente y flotar ligeramente la superficie de papel. Este dibujo de gouache representa un grupo de rectángulos negros que se inclinan rítmicamente uno hacia el otro en una disposición reflejada. Un eje imaginario corre verticalmente a través del centro de trabajo, dividiendo la composición en mitades casi simétricas. La obra Relieve en el concreto de 1960 es simultáneamente una pintura y un objeto que cuestiona la identidad y la función de ambos, un plano tridimensional, cuya presencia en el espacio de exhibición implica un encuentro físico entre el espectador y la obra. El artista escribió: "La pared aquí no sirve como fondo, sino como un espacio extraño e ilimitado, aunque necesario para la visión de la obra". Pertenece a un grupo de pinturas que Oiticica concibió como un manifiesto para romper con el tradicional plano rectangular, limitado a dos colores de madera. Es un trabajo no representativo en el que el plano funciona activamente en lugar de ser un soporte para figuras o colores. Después de comenzar su carrera como escultor figurativo, Franz Weissmann abrazó la abstracción basada en la geometría alrededor de 1950, cuando produjo Cubo Vaciado. Este trabajo estableció la dirección de todo el trabajo que debía producir posteriormente, presentando por primera vez la premisa principal de la producción del artista, la de la creación de la forma a través de la ausencia de la materia. La masa metálica de la escultura de Weissmann se convirtió en un dispositivo de encuadre, modelando el espacio dentro de sus límites, con las formas producidas por los espacios positivos y negativos
que cambian de acuerdo con el movimiento del espectador. Otras obras del artista se han desarrollado a partir de la premisa a través de un simple procedimiento de variación. La sección cuadrada relativamente gruesa de cubo basado se transforma en un alambre que describe directamente diferentes sólidos posibles. Una placa o cuchilla se pliega y suelda para producir una secuencia. Para Torre, de 1958, los alambres de acero, barras, colores y una tendencia a la verticalidad le dieron sentido poético a la obra, sin la frialdad del concretismo. Los trabajos realizados durante el periodo de 1964, conocidos como abolleduras, abandonan momentáneamente la construcción geométrica, que los críticos señalan como un interregno expresivo. En su investigación, cuando la preocupación por la materialidad toma delantera, un ejemplo es la serie Masa 2, hecha con láminas de zinc o aluminio trabajadas con un martillo, masa e instrumentos afilados, alineándose temporalmente con el informalismo. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a Ligia Pape. Su principal importancia se debe al grado de experimentación alcanzado en su singular producción y la constante mutación de sus obras. Inició su carrera integrada en el concretismo del Grupo Frente, junto a artistas como Elio Tisiquia y Ligia Clark. La característica principal de la obra de Pape es la de integrar las esferas de la estética, la ética y la política. Para 1959, Pape se inicia en el neoconcreto y comienza a desarrollar una obra encaminada hacia la inclusión en la vida real. En este contexto aparecen el Ballet Neoconcreto I y el Ballet Neoconcreto II. El primero de ellos traducía visual y musicalmente un poema a través del movimiento de unas formas geométricas impulsadas por bailarines escondidos en su interior. Ballet Neoconcreto II trazaba el recorrido frontal de dos planos que se acercaban y se distanciaban en la oscuridad, hasta lograr la máxima ambivalencia entre fondo y figura. El libro de arquitectura, realizado entre 1959 y 1960, incide nuevamente en el espacio performativo, en este caso para explorar la creación de espacios para habitar el mundo y el significado de las formas arquitectónicas. En este, el espectador puede realizar la lectura en sentido inverso, desmontando la forma y volviendo al mismo estado plano del objeto, si es que así quiere. Para el libro del tiempo, que comprende un periodo de 1961 a 1965, se realizó un gran lienzo geométrico constituido por 365 unidades de madera pintada, equivalente a los días del año. Al final tenemos el libro de la creación, que fue realizado entre 1959 y 1960. Es un origami poético en el que no hace uso de la palabra, sino que construye una narrativa mediante la imagen. En sus 14 páginas o unidades, el artista hace uso de cortes y colores, conformando formas tridimensionales montables y desmontables, que pueden ser desdobladas por el espectador y que narran la creación del mundo.
Sin más que agregar, les agradezco su atención y les deseo una sana cuarentena. Gracias.